para dar inicio a esta cuarta y última sesión del Seminario de Filosofía Humanismo Mexicano, 5 siglos de Humanismo Mexicano en México. Le vamos a ceder la palabra a la maestra Denise Valverde Márquez, que es nuestra subdirectora de Administración, Operación y Comunicación del Espacio Cultural San Lázaro. Adelante, maestra, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto darles la bienvenida a este último conversatorio titulado 5 siglos de Humanismo Mexicano. Agradezco el interés en acompañarnos en este espacio de diálogo y aprendizaje compartido. Quiero agradecer de manera especial a nuestras y nuestros ponentes, quienes con su experiencia y generosidad nos ayudan a profundizar en la conversación. También agradezco al maestro Omar Cortés, que ha hecho posible este encuentro, así como a quienes nos han colaborado con la logística y la difusión. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, maestra Denise. Dando seguimiento al programa que tenemos para esta cuarta sesión, vamos a hacer lectura de una breve recopilación de las principales ideas de la tercera sesión, que fueron una aportación de la doctora Xochitl, que nos comentó que el humanismo surge como una resistencia a las ideas de conquista, enfatizando el reconocimiento del otro, es decir, con los indígenas y su dignidad. Más que nada se trata de una filosofía de contrapoder. Tiene raíces en una teología liberadora, como lo fue la escuela de Salamanca del siglo XVI, que cuestionó el poder absoluto de la Iglesia y la monarquía. Respecto a la escuela de Salamanca, sus principales aportes, se caracterizó por 3 posturas importantes: humanismo, tomismo y nominalismo. Este grupo de teólogos de Salamanca argumentaron que del hombre también sale la literatura, la poesía, el arte, y no solo inmundicias, como decía la Iglesia. Se destaca también el concepto de hombre y lo humano, acotando que lo humano no está hecho para las mujeres. El hombre es un concepto fundamental, pero un concepto no abstracto. Se va a crear a través de la existencia fáctica de cada hombre. El problema es que cuando llegan a América se enfrentan al otro, a otro algo que no saben describir, porque no forma parte del concepto abstracto de hombre. La Escuela de Salamanca va a generar una ruptura y argumenta que hacen todo esto de forma diferente y por lo tanto sí son hombres. Se rompe con los conceptos universales abstractos, nominalismo, y defiende que la humanidad se define por actos concretos, no por categorías rígidas. También se destaca que si hay algo que generó un pensamiento radical a estas ideas fue el acercamiento a los pueblos originarios. Respecto a Francisco Suárez, se postula que todos los hombres son iguales por naturaleza y que el poder político deriva de un pacto social, no de un orden divino. Critica la esclavitud y la tiranía, afirmando que el gobernante debe de servir al bien común. Respecto a las diferencias del humanismo iberoamericano versus europeo, se puede resumir que mientras el humanismo italiano era elitista, el liberalismo iberoamericano fue igualitario, con un enfoque en la defensa de los pueblos originarios. Autores como Bartolomé de las Casas y jesuitas como Francisco Javier Alegre, Andrés Cabo, Pedro José Márquez y Clavijero rechazaron las teorías racistas de naturalistas europeos como Buffon, que veían a los indígenas como inferiores. Estos humanistas defenderán a los pueblos originarios y apreciarán la maravillosa cultura a la que se le debe dar un valor y reconocimiento, pues tienen una cultura específica, así como su religión, su política y organización. De las influencias salmantinas a la independencia, se rescata la idea de soberanía popular y se defiende que el pacto social fueron retomadas por independentistas como Primo Verdad y Fray Melchor de Talamantes. La soberanía radica en el pueblo, no en el rey, y la ley natural justifica la lucha por la autodeterminación. Finalmente, algunas similitudes entre autores y corrientes se pueden destacar: la igualdad radical. Tanto la Escuela de Salamanca, Suárez, como los jesuitas criollos insisten en que todos los hombres son iguales por su naturaleza racional y divina. También se destaca y hay coincidencia en la crítica al poder arbitrario. Desde Salamanca hasta los independentistas se rechaza el despotismo
y se defiende que el gobierno debe basarse en un pacto social. También se destaca la defensa, o hay coincidencia en la defensa de lo indígena. Humanistas mexicanos y teólogos liberadores coinciden en valorar las culturas originarias contra los perjuicios europeos. Y finalmente, una otra coincidencia es la fusión de la teología y política, la reflexión sobre la ley natural y la justicia, que permea tanto en los teólogos del siglo XVI como en los pensadores de la independencia. Y ya para abrir paso a la ponencia del doctor Ambrosio Velasco Gómez, vamos a leer su semblanza más sintética, pues conocemos que tiene una trayectoria grandísima y con muchísimas aportaciones. El doctor Ambrosio es licenciado en Ciencia Política, especialista en instituciones de finanzas públicas, especialista en metodología de la ciencia y maestría en filosofía de la ciencia por la UAM. Es maestro en ciencia política y doctor en filosofía en el área de historia y filosofía de la teoría política de la Universidad de Minnesota. Cuenta con los diplomados en antropología jurídica y peritaje antropológico. Desde 1976 es académico de la UNAM y actualmente es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. También es profesor de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue el primer coordinador del posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por 2 periodos. Desde 1991 es miembro del SNI y actualmente es investigador nacional emérito y PRIDE D en la UNAM. Ha dirigido más de 20 proyectos de investigación individuales y colectivos y más de 80 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido profesor invitado en varias universidades de México, América Latina y Europa, y ha participado como ponente y conferencista en más de 250 eventos académicos nacionales e internacionales. Sus áreas de trabajo son filosofía de las ciencias, de las culturas, hermenéutica, filosofía política, filosofía mexicana y filosofías indígenas, entre sus contribuciones más importantes en filosofía de la ciencia destacan su propuesta de integrar hermenéutica y metodología analítica de las ciencias, así como la importancia de la heurística en la investigación científica. En el campo de la filosofía política, ha propuesto la integración entre reconstrucción histórica de las tradiciones políticas y el análisis conceptual de las teorías políticas. Y bueno, el currículum del doctor Ambrosio es muchísimo más extenso, pero también es muy interesante escucharlo, así que le damos la voz al doctor Ambrosio, recordándoles que vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas al final y también vamos a tener una intervención de nuestros ponentes para hacer una especie de coloquio que durará unos cuantos minutos al final de la ponencia. Muchas gracias. Adelante, doctor. Pues muchas gracias, maestro Omar Cortés, y a los organizadores de este seminario, pues que me han honrado y permitido coordinar junto con ustedes este seminario de 4 sesiones sobre humanismo mexicano, un tema y un concepto muy debatido, pero de creciente relevancia, no solo en el ámbito académico, universitario, sino también en el ámbito político. Y pues me congratulo de que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, pues haya tenido esta iniciativa y ha sido un honor poder coordinarlo. Agradezco igualmente a mis colegas, al doctor Francisco Quijano y a la doctora Xochitl López, que hayan participado en las 2 anteriores sesiones. El primero, el doctor Francisco Quijano, pues ampliando, profundizando sobre las contribuciones de Alonso de la Veracruz, de Bartolomé Las Casas, de Juan Zapata y Sandoval, y de este inicio de la historia nacional como México, de la historia mexicana y de la filosofía mexicana. Y la doctora Xochitl López con los antecedentes intelectuales del proceso de independencia y la independencia misma. Estoy seguro que fueron excelentes presentaciones y yo estaba fuera de México. Me agradezco mucho la comprensión y me disculpo de haber reprogramado esta sesión porque yo justamente estaba
aterrizando esa mañana y el vuelo se retrasó un poco, así que no hubiera podido llegar. Bueno, entonces, esta sesión, de acuerdo al programa, pues es una continuación de, pues de esta serie de seminarios que se titula Cinco siglos de humanismo mexicano. Entonces, me voy a concentrar principalmente en los siglos XIX, XX y sobre todo en el XXI, en la actualidad. Voy a permitirme compartir pantalla. Eh, Déjenme ver, aquí está. No, este no es, perdón. Esa no es esta de acá. Compartir. Ok. Tengo, pues, ¿les parece bien o es excesivo una presentación de 1 hora y cuarto? Pregunto. Adelante, Doc, adelante. Les ruego que cuando lleve 1 hora me lo indiquen, Con todo para gusto. que me asegure terminar a tiempo para dar lugar al coloquio y a las preguntas. Con todo Bueno, gusto, Doc. muchas gracias. Este es el tema, el ocaso de acuerdo al programa, ¿verdad? El ocaso del humanismo republicano frente al liberalismo en los años inmediatos, ya en el siglo XIX, en los años inmediatos a la independencia, y en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo, las controversias entre las diferentes corrientes del liberalismo mexicano, que son muy importantes. No, para nada es homogéneo el liberalismo mexicano. El mismo Jesús Reyes Heroles, en su pues obra magna sobre el liberalismo mexicano, pues nos habla de al menos dos diferentes orientaciones del liberalismo, que aquí retomamos, no solo en opinión de él, sino también de otros historiadores del pensamiento y filosofía mexicana, el liberalismo conservador y el liberalismo democrático. Aquí le llamamos liberalismo republicano. Haremos referencia a estas importantísimas controversias, pues que han tenido un impacto y consecuencias muy relevantes en la historia política de México, no solo del siglo XIX, sino del siglo XX, sobre todo a nivel constitucional. Y después hablaremos del humanismo mexicano y la revolución mexicana, centrándonos sobre todo en dos autores, de una manera muy sencilla en Ricardo Flores Magón y de una manera un poquito más amplia en Francisco I. Madero. Se discute mucho sobre si existe una filosofía de la Revolución Mexicana. Creo que con estas dos grandes figuras de la Revolución Mexicana podemos mostrar que sí hay una filosofía propia de la Revolución Mexicana. Eh, Después, recordemos que es un seminario sobre humanismo, entonces no es una historia de la filosofía exhaustiva. Estamos dando brincos muy importantes y no estamos saltando autores de gran relevancia en la filosofía mexicana, como puede ser Antonio Caso, como puede ser Samuel Ramos o José Vasconcelos, ¿no? Y esto me lo salto porque, a mi manera de ver, estos autores puede discutirse si son o no humanistas, pero no encajan dentro de esta tradición del humanismo republicano que estamos reconstruyendo. Eh, por eso, pues, después de la revolución nos saltaremos al exilio republicano español en los años a mediados del siglo, con dos o tres figuras nada más, y finalmente hablaremos del resurgimiento del humanismo indianista republicano a finales del siglo XIX, perdón, del siglo pasado, del siglo XX y principios del siglo XXI, como el momento actual del humanismo mexicano. Bueno, este es nuestro plan de trabajo, simplemente reubicar nuestra discusión, nuestra narrativa, hablando de que la modernidad surge precisamente, la modernidad no como época histórica, o no primordialmente como época histórica, sino como modo de organización civilizatoria global, mundial, como un sistema mundo, surge precisamente con la conquista y la imposición de las relaciones coloniales entre metrópolis y colonias. Y este proceso se caracteriza por una relación, desde luego, de dominación colonial, de explotación colonial, pero también de una radical homogeneización cultural, que es un proceso contrario
a el milenaria tendencia hacia la diversificación natural y cultural. Y este proceso de homogenización se da en los ámbitos económicos, con la mercantilización de la economía, ¿no? Como producción capitalista, para decirlo más claramente, con el Estado absolutista, el Estado autoritario, que es el Estado moderno, y también en el ámbito de la cultura, con el predominio del paradigma científico-tecnológico, que también es un proceso de homogenización del conocimiento bajo un modelo, bajo un lenguaje matemático y un modelo de teoría que pretende subsumir en pocas leyes la explicación total del universo. Bueno, frente a este proceso de homogenización es donde situamos el humanismo mexicano como como una construcción, un aporte propiamente mexicano, pero no aislado de Iberoamérica. Por eso también hablamos del humanismo iberoamericano. En el resumen que nos hizo favor de hacer el profesor Omar, pues se destacaba esta importancia de la escuela de Salamanca y su impacto en América, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar es que hay una singularidad propia del humanismo mexicano, que ha sido menospreciada porque valoramos a priori y sin mayor reflexión crítica los procesos de modernización. Pensamos que el desarrollo científico y tecnológico sobre las humanidades, sobre otras expresiones culturales, sobre los saberes tradicionales, es progreso. Pensamos que el Estado moderno que tiene siempre una tendencia absolutista, es progreso. Pensamos que la economía capitalista, el desarrollo del capitalismo, es progreso. Y como México y América Latina se resisten a este proceso, se ha visto en la historia y en las ciencias sociales y en las humanidades como un retraso de México por no modernizarse. Por el contrario, aquí estamos viendo más bien como una resistencia a este proceso de homogenización colonialista. Y lo estamos viendo en el humanismo mexicano, como ya lo señalaba en el resumen Omar Cortés, como una filosofía, una cultura, un pensamiento y acción de contrapoder con esta modernización capitalista colonialista. Esto para resumir las características generales de este concepto de humanismo mexicano, y nos habíamos detenido, ¿verdad?, en Fray Alonso de la Veracruz, en Bartolomé de las Casas, y algo muy importante, conforme vamos avanzando del siglo XVI al siglo XVII, sin negar, como ya nuestro colega Perea nos hacía la observación la primera sesión, sin negar en lo más mínimo, sin negar, al contrario, reconociendo, como lo hacen Bartolomé de las Casas y Alonso de la Veracruz, la grandeza de las civilizaciones propias, originarias de lo que hoy es México y de toda América. Desde luego hay un humanismo previo a la conquista que es reconocido por estos autores, y después, precisamente, en el reconocimiento de este humanismo y de la gran civilización y culturas de los pueblos originarios, un primer momento pues es este reconocimiento y defensa por parte de figuras como Alonso de Veracruz, como Bartolomé de las Casas, entre otros, y también desde luego los grandes teólogos de la Escuela de Salamanca como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, ¿verdad? Pero conforme vamos avanzando, este humanismo se vuelve cada vez más mexicano. Esto es algo que quiero ver. Y no me voy a detener porque lo hicimos en la primera sesión con las enormes aportaciones de los humanistas criollos, ¿verdad? Que como lo tocó el doctor Francisco Quijano, Juan Zapata y Sandoval, pero también Sigüenza y Góngora, y esta enorme figura, esta enorme filósofa, este enorme humanista y cuando digo enorme, no solo mexicana, sino mundial, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Todos ellos van mexicanizando, afianzando más el carácter y el compromiso del humanismo
con la construcción de la nación mexicana y con su independencia cultural y después política. Y bueno, una de estas características principales de este humanismo, volvamos a recalcar, es la importancia que tanto los salmantinos como los criollos, los humanistas criollos, reconocen a las aportaciones y culturas de los pueblos indígenas en una situación de equidad, llamémoslo así, de equidad epistémica y de equidad cultural. Esto es algo valiosísimo del humanismo de los siglos XVI, XVII y XVIII, que posteriormente se va a perder. Y entonces se ejerce una jerarquía discriminatoria sobre las culturas indígenas que yo llamo epistemocracia. Eh, es gracias a esta articulación entre el humanismo republicano antiimperial, principalmente de los criollos, ¿no? Y desde luego algunos humanistas indígenas y mestizos, desde luego, pero este humanismo, llamémosle así, intelectual o académico, con las formas de vida y organización de las repúblicas de indios, cuyo origen es anterior a la conquista, ¿no? Francisco Quijano seguramente les comentó que las repúblicas de indios, en este libro que les recomiendo mucho de él, sobre la invención de la Nueva España, las repúblicas de indios reconocidas por el derecho indiano, que es un derecho, es un pluralismo jurídico, un derecho pluralista, que difícilmente se encuentra en nuestra constitución mexicana, si hay algo, muy poco, era mucho más pluralista anteriormente. Eh, eh, estas repúblicas de indios pues tienen una contribución determinante para la independencia. Bien, y la articulación entre humanismo republicano y vamos a llamarle recuperando el concepto de Bolívar Echeverría, este ethos barroco, esta filosofía social indígena pluralista integrada, ethos barroco, pues constituyen las fuentes que van a pergeñar poco a poco, que van a diseñar, que van a construir una idea cultural desde abajo de nación mexicana. Y bueno, paso ahora ya este cuadro que está en el póster mismo, en el pues, muy bello póster que nos hicieron el favor de hacer en la Cámara de Diputados, en el Poder, es esta pintura o este mural que está en el Museo de Historia de Chapultepec de O'Gorman, donde claramente pueden ver, claro, aquí O'Gorman se queda muy corto porque no está reconociendo la importancia de los siglos XVI y XVII anterior a los cuales nos hemos referido, solo está reconociendo el XVIII, que son esta figura de intelectuales, ¿no? Aquí está Yara Yeguren, acá está Mier, Fray Servando de Mier, acá está Clavijero, ¿verdad? Y todo este grupo de humanistas criollos mexicanos tan importantes que son los que desarrollan y construyen el concepto de nación. Esto nos dice José Gauss, en realidad esta tesis es de José Gauss. El pensamiento hispanoamericano contemporáneo viene siendo órgano principal de la independencia y proceso de constitución de las naciones correspondientes. Y esto es en el fondo último su aspecto político. Y después dice, esto es algo muy importante lo que está diciendo Gauss, este gran filósofo del exilio republicano español. Si bien el humanismo en el momento de la conquista y en el siglo XVII es un humanismo iberoamericano, cada vez es más mexicano, tan mexicano que se diluye o se pierde en España, pero constituye y se fortalece en América y particularmente en México. Por eso dice Gauss, España es la última colonia de sí misma que permanece colonia de sí misma. La única nación hispanoamericana, y aquí podemos ampliarnos para incluir Portugal y Brasil, iberoamericana,
que del común pasado imperial queda por hacerse independiente, no solo espiritual, sino también políticamente. Esa es una tesis importantísima de Gauss, que porque restablece la importancia del humanismo mexicano, olvidada durante el siglo XIX. Como vamos a ver, esta es una de las grandes aportaciones. Y un, dos, dos de sus discípulos, dos muy grandes discípulos de Gauss, por una parte Pablo González Casanova, particularmente en esta obra, Misionismo Cristiano, ¿no? Eh, 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 Fíjense lo que dice, es una cita de él. El impulso renovador iniciado por la modernidad cristiana, aquí hay este concepto tan interesante, la modernidad cristiana es la modernidad iberoamericana, entendiendo por modernidad una cultura y un proyecto civilizatorio alternativo. Entonces, la modernidad cristiana no es la moderna, no es la eurocéntrica, es al contrario su opuesta. Dio al hombre un carácter insospechable. Al animarlo a que se apoderara de sí mismo, de su historia y del Estado, lo empujó a una actividad creadora, a forjar el pasado y el futuro de la nación. Van, qué pluma de don Pablo, ¿verdad? A partir del surgimiento del hombre moderno, el pasado comenzó a ser... ¿Pero qué moderno? Pues este hombre moderno, pero de la modernidad cristiana, que yo le he llamado aquí humanismo republicano, de este humanismo mexicano, ¿no? Eh, a, a partir del surgimiento del hombre dentro del humanismo mexicano, el pasado comenzó a ser mexicano como el Estado y como el proyecto de una felicidad futura. La grandeza de América y de lo americano es defendida con más tenacidad que nunca. En ello va la vida independiente de las nuevas naciones. La historia del indígena es heroica y magnífica. La tierra del indígena es rica. Las virtudes políticas del indígena son ejemplares. El indígena, indio sobre todo, mestizo e incluso criollo, merece justicia, pero no solo la merece, sino que debe hacerse justicia, de acuerdo con la historia de su grandeza y también de acuerdo con la nueva razón, con la ideología. Aquí le llama liberalismo, en realidad el liberalismo ni siquiera se le daba ese nombre. Esto que dice el liberalismo corresponde al humanismo republicano. Con la ideología, yo diría, con la filosofía, con el humanismo republicano, que es la verdad. Esto me parece un resumen, una síntesis espléndida de las características del humanismo mexicano del siglo XVI, XVII y XVIII y su impacto en la independencia. Este es la referencia está mal, está la modernidad cristiana y el misionismo. Es una de las obras pioneras, fue su tesis de maestría dirigida por José Gauss y por el historiador Miranda, también del exilio republicano español. Bueno, ya no me entretengo más en este resumen y simplemente ahora sí ya paso, aquí termino con este antecedente que creo importante hacer y ahora paso a hablar de lo específico de esta sesión, que es el eclipse del humanismo republicano y el ascenso del liberalismo. Eh, eh, bueno, pongo aquí dos citas como referencia básica de dos grandes mexicanos que han estudiado a fondo el cambio de este periodo del pensamiento contrapoder que es el humanismo mexicano de carácter republicano y como subrayaba la doctora Xochitl, ¿no? De contrapoder. ¿No? Este humanismo, una vez lograda la independencia, es la fuerza filosófica e intelectual principal de la independencia. Una vez lograda, empieza a eclipsarse, empieza a hacerse un lado, a sustituirse. Es más, esto lo podemos ver sobre todo de una manera impactante en el cambio, en la dinámica del pensamiento de Fray Servando Teresa de Mier, que se inicia como un nacionalista mexicano, es un republicano radical y poco a poco va transitando, sobre todo lograda la independencia, hacia el liberalismo, sobre todo el liberalismo del modelo norteamericano. Y bueno, es lo que sucede. El liberalismo principalmente anglosajón, aunque también español y francés,
empieza a sustituir, a desplazar al humanismo mexicano. Es decir, una filosofía, un pensamiento propio, autóctono y emancipador empieza a diluirse por adoptar, ¿no? Como él dice Pablo González Casanova, ahorita voy a la cita, nuevas modas intelectuales importadas desde afuera, principalmente el liberalismo. Dos citas que hablan de este eclipse del humanismo y con ello del olvido de los pueblos indígenas, que es y las culturas indígenas, que es un referente fundamental del humanismo mexicano anterior. Dice Miguel León Portilla. La primera es de Miguel León Portilla. Consumada la independencia y establecida la república, los indígenas fueron perdiendo los derechos en que se fundaba su personalidad jurídica. Al hacerse a un lado las distinciones étnicas, ya no había, José María Luis Mora recuerda a Bustamante que ya no hay indios por decreto, todos son mexicanos, todos son igualmente mexicanos. Esta homogenización que borra la diversidad étnica y cultural es una tesis, una prenda y un objetivo fundamental del pensamiento liberal, no solo mexicano, sino en todo el mundo. Consumada la independencia y establecida la república, los indígenas fueron perdiendo los derechos en que se fundaba su personalidad jurídica. Al hacerse a un lado las distinciones étnicas, poco a poco fueron desapareciendo las antiguas repúblicas de indios. Y esto desde las reformas borbónicas, que es cuando inicia este proceso de modernización y lo cual propicia también la independencia de México. La imposibilidad de esgrimir derechos que les reconocían las leyes de Indias trajo consigo nuevas formas de marginación. En este librito magistral de Miguel León Portilla, que se llama Independencia, Reforma y Revolución y los indios qué. La tesis fundamental de Miguel León Portilla es que estas sucesivas transformaciones no representan progreso ni evolución de la nación ni del pueblo mexicano, sino por el contrario, una tendencia continua a la exclusión, a la marginación y a la injusticia. Bien, esta es la tesis de Miguel León Portilla. Vamos a ver qué nos dice Pablo González Casanova. A estos autores los voy a volver a ver al final de la presentación como pilares fundamentales del resurgimiento del humanismo republicano. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Veamos qué nos dice Pablo González Casanova. Las novedades del mundo se pondrán de moda. Llegarán incluso a superar a ciertos mitos históricos que fueron motor de la independencia, a los que acabamos de lucir, ¿no? Como el de los indios libres y nobles de América Indiana. El afán de novedades, esto es algo que caracteriza mucho la Academia Mexicana en filosofía y principalmente, y más en ciencias también. El afán de novedades, las leyes de reforma, no solo destruyeron mitos históricos como el indigenismo, sino también destruyeron a los pueblos indios y se creó un latifundismo laico que se alió con el capitalismo internacional y postuló el liberalismo en lo político y el positivismo en lo filosófico. Liberalismo político y positivismo filosófico son las nuevas filosofías, mejor dicho, ideologías hegemónicas que destruyen la pluralidad cultural y las autonomías de los pueblos indígenas. Esta es la opinión de Pablo González Casanova en ese libro que ya cité anteriormente de Modernidad Cristiana y Misoneísmo. Bueno, no entro en muchos detalles sobre el desarrollo del liberalismo en la primera mitad del siglo XX. Voy a mencionar nada más esta cita de Charles Hale, que es uno de los más destacados historiadores, estudiosos del liberalismo mexicano. Hay un libro previo que se llama El liberalismo mexicano en la época de Mora, que es el inicio del liberalismo,
Y este es un segundo libro que se llama La transformación del liberalismo mexicano a finales del siglo XIX. Es una cita que sintetiza muy bien este proceso de cambio, no de evolución, del liberalismo mexicano, aunque el concepto de evolución es central al positivismo, ¿verdad? Como vamos a ver en un momento. Dice Hale, se cita también, el liberalismo del siglo XIX fue un conjunto de ideas políticas que vieron su formulación clara como ideología en los años 1820 a 1840. Esto corresponde básicamente a su libro sobre el liberalismo mexicano en la época de Mora. Y su cumplimiento en la Constitución de 1857 y en las leyes de reforma. Todo esto, pues, lo que destaca es la confrontación, el conflicto entre conservadores y liberales, ¿no? Y en la incapacidad de construir un Estado suficientemente articulado como para defender la integridad del territorio nacional y de ahí, pues, la pérdida de más de la mitad del territorio. Con la victoria de Benito Juárez sobre el emperador Maximiliano y el Partido Conservador, el liberalismo acabó por imponerse. Aparentemente el pensamiento conservador queda derrotado y excluido, lo cual no es así como vamos a ver, sino que va a resurgir, se va a integrar al liberalismo triunfante, que el mismo Justo Sierra le llama liberalismo conservador o liberalismo científico. A partir de entonces se identificó irrevocablemente el liberalismo con la nación misma. Los años que siguieron a 1867, la llamada República Restaurada, que de república no tiene nada, al contrario, es un régimen de alta concentración del poder, inclusive un régimen de dictadura en el sentido técnico y jurídico de la palabra, ¿no? En el sentido técnico y jurídico de la palabra. Es decir, gobernar por encima de la Constitución de acuerdo a la Constitución misma, suspensión de garantías individuales o suspensión de aspectos, suspensión legal de aspectos de la Constitución, ese concepto técnico de dictadura. A partir de entonces se identificó irrevocablemente con la nación misma. Los años que siguieron a 1867 vieron el establecimiento de una tradición liberal oficial, tradición que se acentuó aún más con la revolución de 1910. En otras palabras, después de 1867, el liberalismo dejó de ser una ideología en lucha en contra de unas instituciones y un orden social y unos valores heredados y se convirtió en un mito político unificador, en una hegemonía del poder. Bueno, esta es la opinión, el juicio de Charles Hale global. No queremos meter a todo el liberalismo en esta opinión, sino tenemos que hacer una distinción entre diferentes corrientes. Y como les decía, ya Jesús Reyes Heroles, en su libro sobre el liberalismo mexicano, en su obra magna, pues nos habla de estas diferentes corrientes. Es decir, de un liberalismo republicano, bueno, él le llama democrático, y un liberalismo autoritario. Vamos a ver estos dos liberalismos. Esto es un rápido resumen que me voy a saltar de lo que ya hemos dicho aquí, me voy a saltar parte. Siguiendo estas ideas de Hale y de otros, la Constitución de 57 representa aparentemente el triunfo del liberalismo anglosajón y sin excluir este liberalismo aspectos republicanos muy importantes, como es el control del legislativo. Es decir, no es un régimen presidencialista, tiene mucho más fuerza el poder legislativo. Si nos ponemos estrictos, creo que la Constitución 57 es la constitución más republicana que ha tenido México en su historia, mucho más que la del 17. ¿En términos de qué? De la soberanía del poder legislativo sobre el ejecutivo. Esto es una característica central de la Constitución 57, la cual va a ser cuestionada fuertemente por los gobiernos y los intelectuales liberales de la República Restaurada a partir de 1867. La idea básica es que la Constitución 57, por un lado, y las leyes de reforma, por otro, perdón, que hay una contradicción entre la misma Constitución 57 y las leyes de reforma de 56, que se refieren sobre todo
a la desamortización de bienes de manos muertas, la llamada Ley Lerdo, y desde luego al proceso de separación de Iglesia y Estado, que es la Ley Juárez, ¿verdad? Esas dos leyes se integran a la Constitución, pero hay una tensión interna. La aplicación de esta transformación social, jurídica tan radical, implicaría la necesidad de un gobierno fuerte. Y la Constitución 57 impide ese gobierno fuerte. Este es el argumento de los que están en contra de la Constitución. Y por lo tanto, lo que se requiere es, si no se quiere la dictadura, es decir, si no se quiere gobernar al margen de la Constitución, se tiene que cambiar la Constitución para dar mucho mayor atribuciones al poder el ejecutivo sobre el legislativo. ¿Mm? Y esta es la tesis central del liberalismo conservador, ¿no? Conservar el orden para asegurar el progreso social. Y para justificar esta tesis se recurrió al positivismo, tanto comteano como spenceriano, es decir, al positivismo evolucionista. La tesis básica, como vamos a ver, del humanismo, del liberalismo, de este liberalismo conservador que aboga por el fortalecimiento del poder ejecutivo, la concentración del poder, un gobierno fuerte, se justifica en la idea de que los regímenes políticos deben de adecuarse al estado de desarrollo social de cada pueblo. México tiene un estado atrasado, ¿no? Socialmente atrasado de evolución. Se piensa que hay una marcha inexorable, ¿verdad? De la evolución. Perdón, una marcha inexorable para toda sociedad, para toda nación, de la evolución social, sobre todo en este positivismo spenceriano, y México está atrasado y tiene una constitución política muy adelantada que no se corresponde. Y esto es un desastre, ¿no? Esta es la idea principal de los liberales conservadores que están en contra de la propia Constitución 57. Por eso les digo, la llamada República Restaurada es todo menos república. Están en contra de la república garantizada o impulsada o sostenida por la Constitución de 57. Pero esta es una versión del liberalismo. Hay una versión opuesta. Desde luego hay muchos matices entre las dos opuestas, ¿no? Que son quienes defienden la Constitución de 1857. Los liberales republicanos tenemos, por un lado, liberales conservadores a favor de un Estado fuerte o de un régimen de alta concentración del poder, este primero, y en contra de ellos, los liberales republicanos, defensores de la Constitución de 57, que son que critican esta tesis del positivismo, que son antipositivistas y en realidad son los herederos, muy pocos, de la tradición humanista mexicana, que se confronta de nuevo con esta visión de tratar de imponer una homogenización cultural, una concentración del poder, inclusive una homogenización racial. El mestizaje es uno de los grandes mitos unificadores que hasta la fecha tienen una enorme aceptación, pero que, por decirlo menos, es un proyecto eugenésico y, por decirlo claramente, racista. Bien, ¿quiénes son estos liberales? Pues entre ellos a quien vamos a ver es en esos momentos a José María Vigil, desde luego Riva Palacio el coordinador de esa enorme obra de historia, México a través de los siglos. Vigil es uno de los humanistas más destacados, lo vamos a ver ahora, y también los Flores Magón y en general los clubs liberales, sobre todo el de San Luis Potosí. Bueno, ellos cuestionaron de fondo las bases positivistas del liberalismo autoritario y recurrieron a la historia cultural de México, incluyendo desde luego la historia prehispánica y colonial, la cual era despreciada tanto por conservadores como por liberales conservadores, ¿no? Y otras filosofías humanistas, ¿no? Era un eclecticismo muy amplio, Kant, Krause, espiritualistas franceses, Bergson, ¿no? El marxismo, el anarquismo.
pero también reivindicaron la diversidad cultural y étnica de México, especialmente a los indios, para fomentar un proyecto de nación multicultural. Esto es muy importante, porque lo que están defendiendo es esa concepción de nación y de Estado democrático republicano que había defendido durante siglos el humanismo republicano mexicano. Pluralismo filosófico, humanismo y nación multicultural. Esta es la idea básica. El liberalismo republicano y el humanismo pluralista promoverán un espíritu revolucionario por medio de los clubes liberales, prensa crítica, el Ateneo, la universidad y los partidos de porción, sobre todo el Partido Liberal Mexicano. Hay una cosa que hay que decir. Todos los principales, los opositores, casi todos los líderes intelectuales y políticos de la Revolución Mexicana se ubican en este grupo de liberales republicanos, no en el primer grupo. El primer grupo es absolutamente contrario a la revolución. Bueno, esto me parece muy importante y ahora voy a dar dos ejemplos. Eh, eh, Recomiendo mucho analizar las controversias entre Justo Sierra, que es el mejor expositor del liberalismo autoritario o liberalismo científico. ¿Por qué científico? Porque recurre al positivismo para justificar la necesidad de concentración del poder. Esto le he llamado el argumento epistemocrático. Es el mismo argumento que está desde la conquista diciendo que los que más saben, los más racionales, los que tienen la verdad son los que deben de gobernar a los ignorantes, a los bárbaros, a los que no tienen un pleno conocimiento de la realidad, que no tienen, ahora ya no se va a hablar un conocimiento de la ley natural, que no tienen un conocimiento científico de la sociedad y por lo tanto no saben lo que quieren. Bueno, esta es la idea básicamente en México, las teorías positivistas y evolucionistas que se conjugan en Spencer y sobre todo en Justo Sierra, seguidor de Spencer más que de Comte, fueron adoptadas a partir de la llamada República Restaurada para superar el periodo de anarquía semejante a la Francia posrevolucionaria que había vivido el país desde su independencia. El principio político liberal que Gabino Barreda tomó de Comte es la conclusión de su legendaria oración cívica del 16 de septiembre de 1867. Dejemos que el orden material, esta es una cita de Hegel, protegido a toda costa por los gobernantes y los gobernados, sea el camino seguro al progreso y a la civilización. Entonces, esta dimensión humanista queda fuera. Las mismas materias de filosofía y el contenido de la Escuela Nacional Preparatoria, que es una de las obras fundamentales del positivismo y de Barrera, se palidecen frente a la exigencia de una formación científica. Bueno, el exponente más destacado de este liberalismo científico evolucionista es Justo Sierra, sobre todo en su obra magna, La evolución política del pueblo mexicano. La evolución, México y su evolución social. El tercer volumen es La evolución política del pueblo mexicano. Una obra, me parece, muy importante de él. Voy aquí las ideas específicas de Sierra, pero ya me voy, para abreviar directamente a la cita, a una cita de Sierra en la que expresa con claridad este darwinismo, perdón, déjenme, claro que es una vertiente del darwinismo, este positivismo evolucionista de Spencer, que desde luego Spencer a Darwin. La cita es la siguiente. La sociedad, esto es parte de la evolución del pueblo mexicano. Perdón, la cita ya, no, esta es parte de la disputa que tiene con José María Vigil en el periódico La Libertad y el periódico Monitor Republicano. La Libertad, fundado por Díaz, el Monitor Republicano, pues justamente uno de los espacios principales del humanismo republicano. En el Monitor Republicano escribe Vigil, en La Libertad escribe Sierra. Inclusive, estas polémicas llegaron a tragedias terribles, ¿no? Como fue el caso del duelo en el que terminaron una polémica de Paz, el abuelo de Octavio Paz, y el hermano de Justo Sierra.
que terminaron la disputa por un duelo que prácticamente fue un crimen de Paz sobre Justo Sierra, porque Paz era pues un especialista en las armas y el hermano de Justo Sierra, Santiago Sierra, no lo era. A ese nivel de intensidad llegaron estas polémicas. Dice, la sociedad, esta es la tesis de Sierra, la sociedad como toda existencia concreta es el producto de un desarrollo sometido a leyes fijas, ¿no? Esta idea de que las ciencias sociales deben de ser la única vía para el conocimiento del verdadero orden y de las leyes de transformación de la realidad social, ¿no? Fíjense las analogías con los argumentos del siglo XVI sobre el justnaturalismo univocista que defiende Ginés de Sepúlveda, de que no puede haber buenas leyes y buenas instituciones si no hay un conocimiento verdadero del orden natural reflejado o expresado en la ley natural. Es el mismo argumento, que yo le llamo el argumento epistemocrático. Dirigir las investigaciones en sentido de conocer y conformar a ellas las leyes positivas debe ser el trabajo del estadista, del legislador, del publicista. Todo lo que sea contrario a estas leyes es artificialidad. Solo puede mantenerse por la violencia física y está condenada a perecer irremisiblemente. ¿Y esto en qué de dónde surge esta polémica? De la Constitución de 57, sobre todo de las garantías que establece la Constitución 57, que considera inaceptables, mejor dicho, inaplicables, Justo Sierra y todos los liberales que constituyen la mayoría de los liberales en el siglo XIX, ¿no? Esta violencia es por regla general la que recibe el nombre de revolución o reacción. O sea, la revolución es un resultado perverso de la inadecuación de las leyes respecto al conocimiento científico de la realidad social. Por el contrario, adecuar las leyes, las instituciones y el gobierno al conocimiento científico de la realidad social produce evolución. Ya llaman al desarrollo orgánico del grupo social evolución social. De ahí el nombre de la obra, del libro de Sierra, de la obra de, ¿no? México, su evolución social. Bueno, y veamos entonces ya aplicada esta visión que nos dice cómo ve Sierra esta concepción de la Constitución 57. Esta es una cita, recomiendo mucho el libro de Daniel Cosío Villegas, La Constitución de 57 y sus críticos, en la que analiza primero en una primera parte el pensamiento de Justo Sierra y de Emilio Rabasa, y después es una antología de los textos de Sierra y de Rabasa. Y esto es lo que comenta Cosío Villegas en su espléndido estudio introductorio a esta polémica, la Constitución de 1900 y sus críticos. Dice, la Constitución 57 fue la obra de un grupo de lectores de libros europeos, esto dice Sierra, que nos dieron símbolos de fe humanitaria. Entonces, cuidado con el humanismo, cuidado, ¿no? Profundamente sonoros y huecos. El humanismo es hueco, no se apoya en la ciencia. En lugar de un poder central vigoroso, lo que se necesita es un poder central vigoroso, no una república utópica, y de un conjunto de derechos y de intereses sólidamente garantizados. La Constitución de 1857 fue una generosa utopía liberal, tachonada de principios, sueños y teorías. Pero a pesar de ello, ese bello poema a la realidad mexicana es como bajar del cielo a la tierra. El corolario es ineludible. Hay cosas impracticables en la Constitución. ¿Cómo qué? Como la soberanía del legislativo. ¿Cómo qué? Como las garantías individuales, que son centrales a una idea de república y de democracia. Bueno, eso es impracticable para los liberales autoritarios, no solo para Sierra, y para los gobiernos, tanto de Juárez, de Lerdo, como de Díaz. El corolario es ineludible. Hay cosas impracticables en la Constitución porque no están en consonancia con nuestras condiciones sociales. Y es también impostergable una tarea, quitarle todo lo que no se practica ni se puede practicar. En buena medida, esto se va a hacer en la Constitución de 1917, que como ustedes saben, y ha argumentado muy bien en su libro El presidencialismo mexicano,
se vuelve un régimen presidencialista, es decir, un predominio del Ejecutivo y un sometimiento, o al menos dilución de la soberanía del legislativo como lo establecía la Constitución 57. Bueno, esta es una tesis, me parece, importantísima de este liberalismo. Veamos cuál es la respuesta de Vigil a Justo Sierra y a todo el liberalismo autoritario. Nuestro colega se lamenta que no hayamos comprendido sus ideas políticas, confundiendo la aspiración al establecimiento de un gobierno fuerte con la aspiración contra las libertades públicas. Pero, ¿qué es lo que entiende la libertad? La libertad es el periódico fundado por Díaz con apoyo de Porfirio Díaz, perdón, fundado por Sierra con apoyo de Porfirio Díaz. ¿Qué es lo que entiende la libertad, el periódico La Libertad, por gobierno fuerte? ¿A qué especie de forma política aspira cuando hace objeto constante de una crítica acerba a la Constitución con los derechos y garantías que otorga? Ahora misma dice que no existe en la gran mayoría del pueblo la conciencia de los deberes y de los derechos del hombre y del ciudadano. Y además añade que se necesita una reforma de la Constitución en sentido conservador, limitar las garantías y limitar el legislativo, fortalecer al Ejecutivo. Estas son las ideas básicas. De aquí se deduce que lo que quiere la libertad es que el gobierno se robustezca a expensas de las libertades y derechos del hombre y del ciudadano, o lo que es lo mismo, que se amengúen esos derechos y esas libertades en beneficios de la autoridad gubernamental. Y esto es lo que llama reformas en sentido conservador. Sí, todo esto es cita de la brillante pluma de José María Vigil. Que por cierto fue diputado en los años 70, en los 1870. Además también perteneció al Poder Judicial. Preténdese, sin embargo, que al obrar de esa manera es porque se quiere que el país adquiera un uso práctico de las libertades públicas, creyendo que las teorías contrarias, es decir, la de los que sostenemos el mantenimiento de la Constitución de 1857, han de conducir al país a un abismo del que seguramente no saldría, sino para caer en otro más profundo. Nuestro colega nos echa en cara por centésima vez nuestro empirismo, nuestra falta absoluta de espíritu práctico y método científico, en suma, nuestro idealismo metafísico, como ha dado en llamar a las opiniones constitucionalistas. Le llama liberalismo utópico o liberalismo metafísico o liberalismo literario, ¿en contra de qué? Del liberalismo científico propio del liberalismo conservador. Permítanos la libertad que le digamos que por una rara contradicción está incidiendo en los mismos defectos. Bueno, esta es esta gran polémica, ¿verdad? Entre Justo Sierra, aquí está Justo Sierra, y esta es este gran humanista José María Vigil. A la larga, estas disputas que tuvieron terminaron convenciendo a Justo Sierra. Me parece que esta es la grandeza de Justo Sierra, que tuvo la capacidad para aprender y reconocer su error de defender al liberalismo autoritario. La fundación del Ateneo de la Juventud y sobre todo de la refundación de la Universidad de México tratan de revertir esta visión incorrecta que el mismo Sierra reconoce, y por eso ya desde el año 1900 dice que México está haciendo un sacrificio muy grande para apoyando la reelección, ya desde 1900, la reelección de Porfirio Díaz. Y en 1910 Díaz le reclama a Sierra que no vio su firma entre los amigos que promovían su reelección. Sierra le contestó: tiene razón, señor presidente, no la vio porque no está mi firma. Él ya se oponía y reconoció este gran error porque se dio cuenta que el sacrificio de la evolución política, es decir, el sacrificio en términos de principios y derechos republicanos, garantías individuales, control del Ejecutivo sobre el Legislativo, perdón, control del Legislativo sobre el Ejecutivo, pues no habían contribuido a la evolución social que esperaban, ¿no? Sino por lo contrario, a una injusticia cada vez más creciente.
dejo aquí esta polémica. Aquí hay una, quizás voy a leer nomás la síntesis, ¿no?, de la crítica de Vigil al positivismo. Esta es otra polémica que tiene contra los profesores de lógica de la Escuela Nacional Preparatoria, donde él también era profesor. Los señores positivistas me harán el favor de dispensarme si digo que una de las razones por las cuales combato y he combatido el positivismo es porque se opone a mis convicciones políticas. Yo, señor, desde mi juventud pertenezco al Partido Liberal Republicano, habría que aclarar, porque abrigo la fe profunda de que en el arraigo y la observancia de las doctrinas de ese partido estriba el engrandecimiento y prosperidad de México. En una discusión que tuve por la prensa con el señor Sierra, a la que nos hemos referido anteriormente, me llamó este señor liberal metafísico. Y es verdad, soy liberal metafísico. Mejor dicho, soy liberal. Y con esto ya se sobreentiende que soy metafísico, porque el liberalismo parte de nociones metafísicas. Es decir, el conocimiento científico no debe ser la única base ni apoyo de ninguna manera de las decisiones políticas y de la elaboración de las leyes. Hay ideas regulativas, hay normas, hay ideales, hay ideas metafísicas no sostenidas por la comprobación y el método científico que son tan importantes como la ciencia misma y que no pueden excluirse. Por eso dice, el liberalismo parte de nociones metafísicas como la de libertad, pues no es posible concebir a un pueblo libre si se comienza por negar la libertad del individuo. Como la de igualdad y fraternidad, obviamente están aquí los tres principios de la Revolución Francesa, pero que no está aludiendo tanto a esa revolución, sino a la tradición humanista mexicana, que no derivan de la experiencia, como los derechos imprescriptibles que se fundan en conceptos puramente racionales. Bien, es una confrontación de los dos liberalismos en el que al final de cuentas es este liberalismo humanista, pero el que termina por subsistir e imponerse posteriormente es el liberalismo científico. Bien, voy a pasar pues, rápidamente porque ya se me está consumiendo el tiempo a esta siguiente etapa de la independencia. La tesis aquí que quisiera sustentar básicamente es que es este humanismo republicano el que va a estar presente en los grandes impulsores, tanto políticos como intelectuales, de la Revolución Mexicana de 1910. Eh, eh, Aquí creo que tenemos que señalar, siguiendo al mismo Arnaldo Córdoba en su gran libro La ideología de la Revolución de Independencia, en la que él niega que existe una filosofía. Ahí yo no estoy de acuerdo con él. Pero que hubo una revolución social, principalmente el vagonismo y el Partido Liberal Mexicano, el agrarismo, Soto y Gama. Esto es muy importante porque aquí están las ideas básicas de los artículos 27 y 123, que son los artículos de derechos sociales de la Constitución, que surgen de esta revolución social, ¿no? Ambos inspirados en las luchas de comunidades indígenas, pero sin articulación con un proyecto político nacional. Eh, los Flores Magón se crearon durante su niñez y parte de su adolescencia en comunidades indígenas de Oaxaca. Bien, la revolución cultural, que es el Ateneo de la Juventud, Caso Reyes, esta gran figura importantísima dominicana, Pedro Enrique Sureña, la misma creación de la Universidad Nacional de México en 1910, que buscan limitar al positivismo y la recuperación del humanismo mexicano y latinoamericano. Y finalmente la revolución política de Madero. Yo en lo que sigue me voy a centrar muy brevemente en mostrar la presencia del humanismo republicano, como lo hemos caracterizado, tanto en Madero brevemente como en Flores Magón, más brevemente. Aquí creo que refiero y recomiendo un libro imprescindible, a mi manera de ver, que es la sucesión presidencial de 1910, que escribe Madero en 1908, después de la entrevista de Díaz con Krillman, en la que dice que ya no se va a reelegir, ¿no? Madero no se lo cree y entonces dice, pues aquí tenemos que presionar cada vez más para que ya no haya reelección. En fin, esto lo escribe en 1908. Fíjense el diagnóstico que hace. Esto es una síntesis de este gran libro, La sucesión presidencial, en la que evidentemente están los principios del humanismo republicano. Poder absoluto.
La mejor prueba de que en un país está gobernado por un poder absoluto es que no hay una oposición ostensible, que no existen partidos políticos, que la prensa independiente apenas existe y es muy tímida. Y por último, la más concluyente de todas es que los funcionarios públicos resultan siempre electos por unanimidad de votos y con la misma unanimidad se aprueban las cámaras los actos del gobierno. Francisco y Madero, ahí viene la referencia y las citas. La constitución de las elecciones es una farsa democrática legitimadora. Haciendo un balance, de nuevo cita, haciendo un balance del poder absoluto, ha sido la causa de todos los males de la humanidad, que en los pueblos donde se ha arraigado más hondamente, ha llegado a matar toda dignidad, todo patrimonio, y ha sido la causa de la ruina de los más grandes imperios. Francisco Madero no es un loco ni un soñador. Digo, sí es un soñador, pero no un loco. No es un improvisado. Tiene una formación humanista y un conocimiento profundo de la historia de México en defensa de los indios. Este es otro de los temas centrales de este libro. Pero voy a tomar un poco de agua. Madero es especialmente sensible a la represión de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos como pueblos originarios que han resistido la opresión de los blancos desde la conquista y más aún bajo el gobierno de Díaz, que ha despojado a los pueblos. Esto en realidad son las leyes de reforma. La ley Lerdo despoja a los pueblos de sus tierras por ley, ¿no? Las comunidades indígenas, como las corporaciones religiosas, no pueden ser sujetos de derecho y con esto no pueden poseer sus tierras. Entonces, que han despojado a los pueblos indios de sus tierras para entregárselas a poderosos nacionales y extranjeros para un provecho económico. Por ello, los levantamientos de los yaquis en Sonora y de los mayas en Yucatán son justos y merecen apoyo. Fíjense qué importante visión. Cita de Madero. Que sepan los desaventurados sobrevivientes de esa heroica raza, los yaquis, que no todos los blancos, los yoris, como les llaman los yaquis, a los que no son yaquis o los que no son indígenas, los cashlanes nos llamarán en maya, ¿no? No todos los blancos, los yoris, somos sus enemigos. Que sepan los fanáticos del esclavista que muchos de sus hermanos compraron. Voy contra la represión obrera. Respecto a la clase trabajadora, Madera también denuncia la situación deplorable en la que viven los obreros y es evidencia del fracaso e injusticia del supuesto progreso económico que se esgrime como el gran logro del porfiriato. Lo mismo sucede con todo el periodo neoliberal, ¿no? ¿A dónde están los beneficios del supuesto progreso social y del supuesto progreso económico, ¿no? Pero la historia se repite. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Madero? El actual gobierno se ha preocupado tampoco por el pueblo de la clase trabajadora. La situación del obrero mexicano es tan precaria que a pesar de las humillaciones que sufren allende del río Bravo, está hablando de los migrantes, anualmente migran para la vecina república millares de nuestros compatriotas. ¿De qué nos sirve nuestro portentoso progreso material, famoso progreso económico, la famosa evolución social, si no tenemos asegurado ni siquiera el sustento honrado a nuestras clases desvalidas? Madero. Y por eso, desde luego, apoya y justifica las huelgas de Cananea y de Río Blanco y de los derechos obreros. Finalmente, restauración de la Constitución 56. Como ustedes pueden ver, es un documento impresionantemente articulado, que refleja un conocimiento detallado de la injusta realidad económica, cultural, social, política mexicana. Y que con base en ese diagnóstico, no meramente científico, sino también fundamentalmente humanista, en este humanismo republicano, hace esta propuesta. Después de este diagnóstico de la triste situación y triste e injusta situación de México, Madero concluye con la afirmación de que ya no es posible continuar con el poder absoluto, causa de los principales males del país, y convoca a la nación profunda, a los inconformes, a quienes no han sido adormecidos por el progreso económico de la nación, a realizar un cambio democrático a través de la fundación de un verdadero partido de oposición, el Partido Nacional Democrático, en el que participaría en las elecciones de porque es una anarquía de las comunidades y es la misma idea de las comunidades, la autonomía de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ya no me voy a saltar de plano,
y me voy ya, quiero ir simplemente paso rápidamente por el exilio republicano español. Después de la Revolución Mexicana, el que se vuelve a imponer es lo que exigían, lo que pedían los liberales conservadores. Me salto y voy ya al momento actual. Simplemente decir que el rescate, perdón, que el rescate de este humanismo republicano que se pierde de nuevo después de la Revolución Mexicana y se impone sobre todo un pensamiento liberal más afín al conservador, pero integrando la dimensión social, eso es muy importante, los derechos sociales, que es lo más avanzado de la Constitución mexicana, ¿no? Pero respecto a este humanismo se diluye, se pierde, ¿no? Es el exilio republicano español, sobre todo José Gauss, como ya hemos visto, quien se encarga de recuperarlo, ¿verdad? De recuperarlo. No me entretengo ya no tengo tiempo, disculpen ustedes, simplemente señalar esta enorme contribución de José Gauss, de Adolfo Sánchez Vázquez, de Carmen Rovira, principalmente de Gallegos Rocafull, que son los que recuperan este humanismo republicano, ¿no? Como una tradición filosófica, intelectual, de emancipatoria, propia, auténtica de México y de Iberoamérica. Pues no es casualidad, ¿verdad? No es casualidad que los principales promotores del humanismo republicano actual, con la que se resurge y se consolida, pues varios de ellos sean alumnos, estudiantes de José Gauss. Me voy a referir básicamente en el momento actual a a León Portilla, a a Miguel León Portilla, a Luis Villoro y a Pablo González Casanova como los tres principales exponentes del humanismo republicano actual, en la que el punto que se radicaliza es el valor, la apreciación de los derechos de autonomía y de la relevancia cognitiva y cultural de los pueblos indígenas. Doctor, si usted nos escucha, volvió a cortar la doctor Ambrosio. Sí. Organizar en la Cámara unas mesas redondas, o al menos una, sobre los 70 años de este gran libro de Pablo González Casanova, La democracia en México, que se publicó en 1965 y sigue teniendo una vigencia enorme. Ahí propone Pablo González Casanova, anteriormente ya lo había propuesto él conjuntamente con Rodolfo Staffenhagen, el concepto de colonialismo interno. Y me parece importantísimo retomar este pensamiento. Bueno, me voy derecho a este humanismo. Ay, no es posible. Adelante, Doc, adelante. Gracias, es que de repente ya no vi. Me voy derecho a estos autores. Luis Villoro. Sí, sí, sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad?
No, Doc, no, No no, estoy no, compartiendo. Uy, no. es que se cortó. Perdón, pues tengo que volver entonces acá. A ver, tengo que volver acá. Eh, compartir pantalla para terminar ya. Disculpen ustedes. Bueno, eh, me voy a Luis Villoro. A estos tres autores. ¿Esto qué es? Bueno, empiezo con Miguel León Portilla. Te digo que no es casual que los tres autores pues sean discípulos de Gauss. Miguel León Portilla, ¿qué es lo que está proponiendo después de esta crítica de que desde la independencia ha habido una regresión respecto a los derechos de los pueblos indígenas y una destrucción del carácter pluricultural y pluriétnico de la nación mexicana? Pues lo que propone es restituir la nación multicultural tal y como lo señala el artículo segundo constitucional y sobre todo la reforma más reciente del artículo segundo constitucional. En el autorreconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística, México encontrará un manantial de recursos, otras formas de concebir al mundo y de actuar sabiamente sobre él, antes no tomadas en cuenta. Podrá así renovar su proyecto como nación y hacer frente a los embates del exterior dirigidos a imponer la más globalizante de todas las globalizaciones que hasta ahora se ha visto. El neoliberalismo, ¿verdad? Está pensando en el liberalismo. En este mismo sentido, pues veamos qué nos dice Pablo González Casanova. Primero, este concepto tan importante del colonialismo interno. El colonialismo no es un fenómeno que solo ocurre a nivel internacional, como comúnmente se piensa, sino que se da en el interior de una misma nación, en la medida en que hay en ella una heterogeneidad étnica en la que se ligan determinadas etnias con los grupos y clases dominantes y otras con los dominados. Herencia del pasado, el marginalismo, la sociedad dual aquí debería de ser, y el colonialismo interno, subsisten hoy en México bajo nuevas formas. No obstante tantos años de revolución, reforma, industrialización, desarrollo, y configuran aún las características de la sociedad. ¿Cuál es la solución? ¿O cómo ve? Pues aquí ya está claramente con su cachucha de comandante Contreras, ¿verdad? Del STLN. Dice, dice en este artículo los zapatistas del siglo XXI. Los pueblos indios de México están liberando hoy una lucha pacífica que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En ella plantean una alternativa al mundo actual y el esbozo de una nueva civilización. El movimiento surgió en el sureste del país entre los descendientes del pueblo maya. En sus contingentes no solo se encuentran los herederos de una lucha de resistencia que dura más de 500 años, sino quienes vienen de los movimientos más recientes, del pensamiento revolucionario y de la teología de la liberación. Y bueno, Luis Villoro, pues en este mismo sentido, ya no tengo tiempo en este mismo sentido, y con esto voy a terminar, desde el siglo XVI, los pueblos indios de América han sido para criollos y mestizos lo otro juzgado y manipulado para su explotación o por lo contrario para su redención. Mientras seamos nosotros quienes decidamos por ellos, seguirán siendo objeto de la historia que otros hacen. El problema indígena no solo tiene una solución definitiva, solo tiene una decisión definitiva: el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indios, ¿no? Por eso creo que es tan importante la reforma del segundo artículo constitucional que el Poder Legislativo aprobó el año pasado, si no me equivoco. No es suficiente, pero sí es enmendar una muy insuficiente reforma del anterior artículo segundo constitucional. Si algo nos han revelado estos años, dice Villoro, es una crisis profunda del Estado-nación de nuestra tradición liberal, de esta tradición liberal autoritaria. La política neoliberal es la última versión del proyecto modernizador llevado a su extremo. Ha acrecentado más que nunca la distancia entre el México occidentalizado, el México de los blancos o el México mestizo, el México basado en el mito del mestizaje, y el México profundo, el México que enfatiza la herencia indígena. Recuerden que Madero ya había hablado de la nación profunda, ¿eh? México profundo también está recuperando esa idea de Madero, de la nación profunda.
de la que fue marginada por el régimen porfirista. Frente al Estado-nación homogéneo se abre ahora la posibilidad de un Estado plural que corresponde a la realidad social constituida por una multiplicidad de etnias, culturas y comunidades. Este es un pequeño libro de sus últimos libros en vida, Los retos de la ciudad por venir. Y finalmente, igual que Miguel Portilla, igual que Pablo González Casanova, ¿de dónde está viniendo la transformación, la verdadera transformación de México hacia un México más justo? No de los partidos políticos, no del Estado, sino de los movimientos sociales y sobre todo de los movimientos indígenas. Al igual que sucedió durante en el proceso de independencia y al igual que sucedió en la Revolución Mexicana. Los pueblos indígenas han sido la principal fuerza de transformación de México, pero han quedado excluidos del, entre comillas, progreso de la nación y del Estado. Frente a la visión de la modernidad occidental, ese otro mundo es posible ya aquí y ahora, en pequeño, en las juntas de buen gobierno de la zona zapatista, no como utopía, sino como un lugar real existente. Este es otro libro que se llama Tres retos de la ciudad por venir. Bueno, traía ya otras, pero ya no las leo, son conclusiones y preferiría más bien dejar a los comentarios a los colegas que participaron, se mencionaba un coloquio, y a quien quiera preguntar y comentar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Ambrosio. Saber si está por aquí la doctora Xochitl y el doctor Quijano para activar sus micrófonos y hacer unos breves comentarios de cierre, y pasar posteriormente a las preguntas, que sí tenemos varias preguntas para hacer al final una pequeña síntesis con ellas, sí. Adelante, doctora Xochitl, en lo que ubicamos aquí al doctor Quijano. Sí, bueno, solo comentarles que básicamente en realidad estamos de acuerdo con el doctor Ambrosio y Quijano porque llevamos muchos años trabajando esto y discutiéndolo, ¿no? Yo creo que tal vez en los primeros momentos estuvimos en desacuerdo en algunas cosas, pero luego fuimos estudiando y fuimos debatiendo y nos dimos cuenta que se puede hablar de esta tradición de pensamiento mexicano y específicamente de un humanismo mexicano que, como lo hicimos ahora, lo trajimos acá desde el siglo XVI, pero que en realidad se puede ir perfectamente hacia los pueblos originarios con el pensamiento de Nezahualcóyotl y muchos otros tlamatinime que estaban ahí preguntándose cuestiones interesantes. Que bueno, esa es una cuestión de un debate diferente y por eso justo fue que no lo recorrimos hasta allá, porque uno de los debates es si a eso se le puede llamar humanismo, si eso es una filosofía o no. Entonces, para no meternos en eso, decidimos dejarlo desde el siglo XVI acá. Pero efectivamente, una de las cuestiones que creo que compartimos tiene que ver con que esta tradición es una tradición que si bien está retomada fundamentalmente de la perspectiva española en un primer momento en el siglo XVI, fundamentalmente, eso no quiere decir que América no tuviera una importancia, ¿no? Porque lo que pensaron los españoles en el XVI fue no solo reforzado, sino llevado a una perspectiva más radical en América, en México. Y es lo que yo les quería compartir la vez pasada, que justamente lo que sería la perspectiva americana, o sea, ese enfrentamiento al otro, fue muy importante porque Vitoria no hubiera pensado lo que pensó si no hubiera tenido que estar justificando si ese otro era humano o no era humano, ¿no? O sea, el hecho del componente americano se convierte en fundamental para que desde España y luego en América se esté rescatando un pensamiento radical en comparación con el pensamiento italiano, con el humanismo italiano, ¿no? Y ese componente radical tenía que ver necesariamente con la existencia de un otro completamente otro,
que era los grupos originarios, que tenía que decidir, ellos tenían que decidir si eran hombres, no eran hombres, si se les podía considerar como iguales o no. Y yo creo que eso, por desgracia, lo podemos traer hasta hace 6 años, que a mucha gente le sorprendió, la verdad, nosotros que hemos estudiado esto tanto, ¿no? Les sorprendió darse cuenta que había racismo en este país, ¿no? Y que el hecho de que estuvieran gobernando personas morenas, o sea, no solo, no del partido moreno, sino morenas de piel, se convertía en algo casi ah, como agravio para cierto tipo de individuos que pensaban que los únicos que tenían que gobernar eran los blancos. Y entonces esto es interesante porque efectivamente todas estas discusiones sobre lo que es humano, no es humano, a quién se le va a considerar como parte de los que pueden votar para el gobierno y quiénes no, quiénes pueden formar parte del gobierno y quiénes no. Eso es algo que viene desde el siglo XVI y lo tenemos ahora perfectamente, bueno, lo tenemos analizado y lo vemos, y yo creo que algo, no sé si, qué pensará el doctor Ambrosio, pero yo creo que algo que aprendimos nosotros de Carmen Rovira, que fue una de las pioneras y de los grandes pilares del pensamiento mexicano, fue deshacer mitos, ¿no? Y una de las cuestiones importantes es deshacer esos mitos, y yo creo que ahora el doctor Ambrosio nos compartía esto. A ver, es que si estamos hablando de liberalismo, no estamos hablando de un liberalismo en el siglo XIX, estamos hablando de varios liberalismos, un liberalismo que conforma la nación, que es un liberalismo que está más cercano al positivismo, y un liberalismo crítico que está diciendo, a ver, señores, es que ustedes no lo están haciendo bien. Y entonces, ahí, por ejemplo, me disculparán ustedes, pero nuestros queridísimos próceres hicieron cosas maravillosas. Estoy pensando en Benito Juárez, pero también hicieron cosas terribles, porque los que le quitaron en su momento el territorio a los pueblos originarios fue Juárez y su gente. Y entonces deshagamos mitos, o sea, realmente estudiemos la historia. Y por aquí había una pregunta muy interesante que lanzaron al respecto de si este nuevo programa que se dio sobre humanidades tiene que ver con esta perspectiva, quitando la filosofía, la ética y demás, tiene que ver con esta perspectiva del humanismo mexicano. Pues yo no sé, pero yo se lo dije a la secretaria de Educación en ese momento, ¿no? O sea, podemos pasar a la historia como queramos, pero justamente hay cierto, durante más de 100 años intentaron quitar la ética, la filosofía, y no lo lograron, y lo logró la 4T. Y entonces eso es otra discusión que hay que meternos, ¿no? Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de humanismo? ¿De qué estamos hablando cuando estamos discutiendo sobre las diferentes posturas que hay? Y bueno, sí, ni modo, el humanismo mexicano fue un humanismo crítico porque no le quedó de otra, porque tenía enfrente el componente indígena y se tenía que decidir y se tenía que saber y se tenía que comprometer con los grupos originarios. Y hicieron también una pregunta de cuántos indígenas estamos hablando en el siglo XIX. Aunque ustedes no lo crean, 6 de cada 10 personas eran indígenas, y aún así se les quitaron territorios, se les prohibió su lengua, o sea, no se les prohibió realmente, pero se les denostó la lengua. Y yo hasta ahí me quedo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora Xochitl. El doctor Francisco nos había comentado que también tenía una reunión, tal vez aún no termina su reunión. Entonces, para aprovechar estos minutos que nos quedan, podríamos dar paso a otras preguntas. Algunas ya las contestó, ya las abordó la doctora Xochitl. Entonces, tendríamos no sé si gustas, doctor Ambrosio, que leamos todas las preguntas o vamos leyendo de dos en dos, o leemos todas. No, yo preferiría todas para pues dar respuesta tanto la doctora Xochitl como yo, De ¿no? acuerdo, muy bien. La relación de las doctrinas del liberalismo republicano con el humanismo mexicano es de una relación paralela o más bien como parte de la tradición del humanismo. ¿Eran los liberales conscientes de que se remitían a los argumentos de los humanistas criollos? Y hay otra que dice, ¿cuál es el papel de las luchas actuales en el país frente al pulpo del imperio y el neocolonialismo?
que se Ay, encuentra. perdón, la vuelvo a repetir. Es que esta no la pesqué bien. Esta última. ¿Cuál es el papel de las luchas actuales en el país frente al pulpo del imperio y el neocolonialismo que se encuentra en decadencia e inminente caída? Eh, hay otra que es cuáles son los valores filosóficos más importantes que tenemos que desarrollar para que siga aportando el humanismo mexicano a las generaciones futuras, y apoyando las tesis de que existe una tradición del humanismo mexicano, podría sostenerse que este humanismo ha sido humanismo analógico. Eh, la propuesta actual del humanismo mexicano podría considerarse un humanismo internacional. De ser así, se limita a proporcionar apoyo para establecerse en el país, imposible posturas más radicales ante violencias de derechos humanos. ¿Se puede vincular el humanismo con la cultura de paz? Creo que con estas, estas preguntas podríamos ir avanzando, doctor. Bueno, pues si quieren, contesto y si la doctora Xochitl quiere abundar más, pues adelante. Voy a ser muy breve porque seguramente puede haber más preguntas y intervenciones. Bueno, a ver, para aclarar, el liberalismo, una característica principal del liberalismo republicano es que forma parte tanto del del liberalismo mexicano como del humanismo mexicano. Es decir, hay un liberalismo que no es humanista, lo vimos clarísimamente. ¿Cuál es? Pues el liberalismo hegemónico, el liberalismo conservador, el liberalismo científico. Es antihumanista, lo vimos claramente, ¿no? Sí, tenemos que apegarnos a la ciencia, ¿no? Es un argumento muy semejante y sigue siendo un argumento impactante hoy en día, ¿eh? El que tenemos que ajustar, el gobierno tiene solo tomar en cuenta lo que se demuestra científicamente. En primer lugar, nada se demuestra científicamente. Quien haya estudiado filosofía de la ciencia sabe que no hay verdades científicas, sino la característica fundamental del conocimiento científico es que es falible y corregible. Y cuando se dice, esta es una verdad demostrada de una vez y para siempre, no es ciencia o no entiende la ciencia. Afirmar que solo la ciencia debe ser como lo hace no solo el positivismo científico, sino sigue siendo predominante en nuestros días, pues es una falacia y es un engaño. Entonces, sí, sobre la conciencia histórica del humanismo mexicano, desde luego, los humanistas mexicanos, y en el caso concreto de Vigil, que lo pusimos como un humanista central, un liberal, sí, un liberal republicano humanista, heredero del humanismo, promotor del humanismo, a ver, empieza desde luego a rescatar las obras de Tezosomoc. Dice, hay un ensayo bellísimo de Vigil que se llama El sentido de la historia. ¿Historia para qué? ¿No? Y lo que dice es que un pueblo que no conoce su historia está condenado a vivir siempre en angustias y en complejidades, ¿no? Y de ahí que el conocimiento de la historia sea fundamental, y de la historia no reciente, la historia completa, desde la historia antigua, desde la historia de los antiguos mexicanos, la historia colonial, toda la historia debe ser una fuente de aprendizaje. Así que la respuesta es, los humanistas mexicanos del siglo XIX y del siglo XX y del siglo XXI tienen conciencia de historicidad, absolutamente sí la tienen. Quienes no tienen conciencia porque la rechazan, porque el pasado, es el liberalismo científico. Y hay esta tendencia del liberalismo científico y en general del liberalismo hegemónico a que todo sea por decreto. Es decir, por decreto ya no hay indios. A ver, ¿cómo que no hay indios? Si el 80% de la población son indios, ¿cómo que ya no hay indios? Habría que decirle a Mora, ¿no? ¿Cómo que ya no hay indios? Estás negando esa realidad, ¿no? Y esa es una realidad histórica. Entonces, sí, el reconocimiento de la historicidad es un rasgo distintivo del humanismo mexicano, porque si no, no hay tradición. La tradición no es más que una expresión de la historicidad y no de una historicidad fatal,
¿no? Sino cambiante, reflexiva y siempre una fuente de aprendizaje. Las luchas del las luchas actuales contra el neocolonialismo y el imperio es fundamental. Es decir, una característica principal, como vimos en Pablo González Casanova, es esta lucha contra el colonialismo interno y externo, interno y externo. Están articulados los dos tipos de colonialismo. Y, y, y desafortunadamente, bueno, sí, me pesa discrepar de que está caduco y obsoleto el neoliberalismo y el imperialismo. Está más fuerte que nunca. Y la era digital, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? La llamada inteligencia artificial es la expresión casi de un poder, de un colonialismo absoluto, del espacio mismo. Los señores del aire le llama Javier Echeverría. Y esto nos lleva a una catástrofe civilizatoria. Ya no es tema para entrar. Mi última lámina era: la esperanza está en los pueblos indígenas, en las filosofías de los pueblos indígenas. Como ya lo está señalando Miguel León Portilla, como lo está señalando Pablo González Casanova, como lo está señalando Luis Villoro. Y en eso coinciden plenamente con los humanistas del siglo XVI, en la que dicen, a ver, se necesita ser verdaderamente testaduro, por decirlo menos, ¿no? A mente, para utilizar una expresión de aquellos tiempos, el no reconocer la grandeza civilizatoria, cultural de las sociedades indígenas, ¿no? Y es algo que tenemos que repetirnos constantemente. Necesitamos ser muy cabezas duras, ¿no? Por decirlo suavemente. Y eso en el mejor sentido de que no somos racistas ni menospreciamos otras culturas, sino simplemente por este afán cientificista que nos sigue llenando en la cabeza, el no reconocer no solo la importancia de las habilidades tradicionales hoy en día, sino su carácter indispensable para responder no solo a los retos internos de México, sino a la inminente catástrofe global por el destrato y destrucción que ha hecho la civilización moderna de la naturaleza y los estragos que se viven. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí ya hablé de la proyección. Humanismo, el humanismo sobre derechos humanos y paz. Es que lo vimos en Vigil, ¿no? Y lo vemos en todos. Un referente fundamental de todo humanismo es reconocer, ninguna forma de pensamiento es humanista si no reconoce como valor fundamental la dignidad, libertad y derechos humanos. Si no los reconoce, no puede ser humanista. Otra característica de todo humanismo, es conciencia de su historicidad. El dialogar con el pasado continuamente, el reinterpretar el pasado. Y como dice un gran filósofo de la ciencia, Karl R. Popper, la ciencia avanza porque es una tradición. El no reconocer que es una tradición es un absoluto error de los científicos que se creen que todo nace en el momento, ¿no? Entonces, otra característica del humanismo es esta historicidad, es estar consciente de la tradición y el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Dónde podemos encontrar el mayor valor o las mayores ideas que nos impulsan a la paz? De nuevo, en las filosofías indígenas. Las filosofías indígenas, sobre todo las de hoy en día, las de hoy en día, son filosofías de concordia, individuo, comunidad y comunidad, naturaleza. Es decir, la concordia no solo es la paz, sino es la paz con justicia. No solo queremos la paz con justicia y con respeto a todos los derechos, incluyendo, eso es algo muy importante, los derechos de la naturaleza. Incluyendo, es algo que a muchos juristas quizás les va a decir, solo las personas tienen derecho. Bueno, el negar que los animales, que las plantas, que las montañas sean personas, es decir, tengan corazón, es una forma de discriminación del pensamiento indígena, que es mucho más amplio. Oye, estoy hablando de las filosofías actuales, no del pasado.
de lo que piensan colegas como Manuel Bolón, por ejemplo, por mencionar a uno de ellos, a quien es mi profesor de filosofías indígenas, Tzotzil, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que diría. Gracias. Creo que todavía tenemos tiempo, doctor, para responder dos preguntas más, si le parece bien. Sí, está A bien. mí me gustaría Adelante. solamente retomar algo de esto, de esta pregunta que hicieron de cuáles son los valores del humanismo que podemos rescatar, o sea, esos valores que dijimos, y me voy a centrar en uno fundamentalmente, que es el compromiso con el otro, el compromiso con el diferente. ¿Se acuerdan cuando yo les dije cómo en el siglo XVI, ¿no? Bartolomé de las Casas, Alonso de la Veracruz y en el XVIII los criollos ilustrados, los jesuitas criollos ilustrados decían, es que no importa que sean negros o que hayan nacido donde hayan nacido, son personas y se les tiene que reconocer. Y sí quiero comentar que cuando estamos hablando de compromiso, no estamos hablando de tolerancia. O sea, no es, bueno, existe, pero te odio, ¿no? No, no es una cuestión de tolerancia y ni siquiera es una cuestión de respeto. Es una cuestión de compromiso como ellos lo hicieron, dando la vida. O sea, si queremos nosotros rescatar algo que ellos hicieron, fue dar la vida por un otro completamente otro, porque ese otro ontológicamente es un individuo, es un ser humano, ¿no? Por eso son humanistas. Y en ese sentido, tenemos que luchar porque se comprenda que cualquier otro es igual a nosotros y tiene derechos. Pero ¿cuál es la diferencia con el humanismo republicano? Que tiene derechos, pero esos derechos pueden ser diferentes dependiendo de las comunidades. Y esto lo sabía Bartolomé, y esto lo sabía Alonso, y esto lo sabía Suárez, y lo sabían todos los humanistas que estuvieron luchando por el respeto al otro, no incluido como de mi grupo, como lo hicieron los liberales después de 1860, ¿no? O sea, sí te respeto siempre y cuando seas igual a mí, siempre y cuando hables español, siempre y cuando tengas las mismas leyes que yo, y entonces te respeto. Si no, ni pienses que te respeto y te voy a destruir, como hicieron los liberales con todas las comunidades originarias, haciendo un embate contra ellos, en donde si no eres idéntico, entonces eres inferior, retomando toda esta perspectiva eurocéntrica y europea, en donde si tú no eres idéntico a mí, entonces no eres igual que yo, si no eres idéntico a mí, no te respeto, si no eres idéntico a mí, eres inferior. Y eso, por desgracia, lo seguimos teniendo. Y de eso sí hay que hacer conciencia. Estamos hablando entonces de compromiso con el otro, de compromiso con los derechos del otro, de compromiso con la humanidad del otro, no solo de tolerancia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Xochitl. Creo que, de hecho, una de las preguntas que viene está muy relacionada a esta, porque dice que si el liberalismo científico sigue vigente en México y en el mundo, de ser así, dar algún ejemplo y hablar un poco. Creo que es un poco relacionado a lo que estabas comentando, doctora. Y bueno, A ver, yo creo. Perdón. Bueno, esto definitivamente sigue vigente. Es decir, lo que está vigente es algo que he llamado el paradigma social cognoscitivo técnico científico. Y en la universidad misma y en todos los ámbitos, la ciencia sigue asumiéndose como un conocimiento superior a cualquier otro. Esto es una forma de injusticia epistémica. Y, a ver, quiero ser muy enfático aquí y defender la ley de humanidades. Fíjense cómo es, no empieza ciencias, humanidades, ciencia, tecnología e innovación, que se aprobó hace 2 años, no sé si por esta legislatura o lo anterior, porque ahí específicamente el artículo 5 señala el derecho humano a la ciencia y a las humanidades, ¿no? A los beneficios de la ciencia, las ciencias, de la tecnología y la innovación, pero también señala el derecho a la diversidad cultural y a la diversidad de conocimientos y utiliza la expresión con equidad epistémica. Esto fue muy cuestionado y muy rechazado por la mayoría de científicos y humanistas y académicos. ¿Por qué? Porque se sigue asumiendo una jerarquía epistémica que es la misma que tenían los que justificaban la conquista como Ginés de Sepúlveda,
de que los pueblos originarios son inferiores, desafortunadamente. Y voy a poner un ejemplo. Se dice muchas veces, con conflictos tan gravísimos, lo mencioné la vez pasada, como las madres buscadoras y las desapariciones de personas. Vamos a basarnos en la evidencia científica, como si la evidencia científica tuviera una jerarquía epistémica sobre el testimonio, la experiencia, el sentimiento y las emociones de las madres buscadoras. Es un ejemplo de que sigue persistiendo esta epistemocracia, como le llama, esta jerarquía epistémica. No estoy diciendo que el diablo con la ciencia y la tecnología sería un absurdo. Lo que estoy diciendo es lo que reconoció Justo Sierra después de esa polémica, lo que aprendió Justo Sierra y por lo cual fundó la Universidad de México, la Universidad Nacional, refundó la Universidad Nacional de México, que es la convivencia con, dice Justo Sierra en el discurso inaugural, ahí en la Escuela de Altos Estudios conjuntaremos a lo mejor de las humanidades y lo mejor de las ciencias, incluyendo la filosofía y la metafísica. Esa idea se perdió y se ha perdido en la misma universidad. Don Pablo González Casanova trató de restituirlas en su magnífica gestión que pudo hacer durante 2 años como rector, con la creación de ¿qué? Del CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades, a todos los niveles, bachillerato, licenciatura y posgrado. ¿A qué se redujo después de que don Pablo dejó? Exclusivamente a bachillerato. Ahí estamos viendo que la universidad, nuestra Universidad Nacional y la mayoría de las universidades de México y del mundo siguen siendo espacios de exclusión de la diversidad de conocimientos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Perdón, el corolario es que tenemos que cambiar nuestra universidad. No es que no sirva, al contrario, nada más valioso que nuestras universidades. Pero tenemos que transformarlas en ese sentido, construyendo paradigmas pluriculturales, inter y transdisciplinarios. Perdón. Sí. Doctor, aquí hay otra pregunta respecto a cómo puede contribuir el humanismo mexicano a las resistencias globales contra las hegemonías hipercapitalistas. Bueno, pues ya le voy a dejar también a Xochitl para que responda, pero pues yo vuelvo ahí a la respuesta, a las citas que hice de Miguel León Portilla, de Luis Villoro y de Pablo González Casanova. Solo promoviendo el valor de la diversidad cultural y las autonomías de las comunidades podemos resistir la globalización más homogeneizadora de todas. Eso es la cita que hice de Miguel León Portilla. Y lo mismo Pablo González Casanova, y lo mismo Luis Villoro, y lo mismo León Olive, y lo mismo muchos de nosotros. El valorar nuestra diversidad cultural con un sentido de equidad, donde la ciencia y la tecnología tenga el mismo reconocimiento y relevancia para la solución de los problemas sociales y para la toma de decisiones políticas que las sabidurías y los conocimientos y las filosofías indígenas. Esa es la mejor forma de resistir el colonialismo y el imperialismo. Y ahí nadie nos gana. Afortunadamente, gracias a la tenacidad y persistencia y resistencia de los pueblos indígenas, nuestra diversidad cultural en México y en países como México es muy superior al resto del mundo. Tenemos una ventaja, una riqueza incomparable en diversidad cultural que tenemos que defenderla y es nuestra mejor forma de resistir la globalización colonizadora. Gracias. Gracias. Doctora, adelante. Yo estaba buscando una cita, pero bueno, solo se los narro, ¿no? En el siglo XIX, tanto Humboldt, por ejemplo, el aclamado Humboldt, como Carl Christian Sartorius, en este libro que se llama México hacia 1800, ¿no? Dicen algo que a mí me parece súper relevante negativamente, ¿no? Porque dicen que básicamente los indios son inasimilables a la civilización. ¿Y por qué son inasimilables a la civilización? Por su resistencia, porque se niegan a comprar, porque se niegan a destruir el ecosistema, ¿no? Ellos dirían, se niegan a las carreteras,
se niegan al comercio, se niegan a lo que ellos llaman civilización. Y en ese sentido, entonces, justo el humanismo mexicano de los pueblos originarios es un humanismo de resistencia, ¿no? O sea, el humanismo mexicano y específicamente la perspectiva de los pueblos originarios es una cuestión de resistencia. Y Villoro lo decía de una manera maravillosa. Si nos han resistido, ojo, él se incluía, si nos han resistido 500 años, algo bueno están haciendo. Y cuando nos vamos a su perspectiva, y yo difiero un poco ahí de Ambrosio, yo no creo que solamente sea el pensamiento de los pueblos originarios contemporáneos, sino también de los antiguos, ¿no? Hay un rescate por el otro, un respeto al otro, eso que le hace falta al mundo, justo con esta pregunta que nos hacían. ¿Qué puede aportar el humanismo mexicano? Pues es que si nosotros nos vamos a lo que ha sido esta resistencia de los pueblos originarios que justamente han luchado por su comunidad, han luchado por el agua, ¿no? Han luchado por los bosques. Todo esto, en realidad, es lo que nos está diciendo es que hay una lucha por ese otro que tampoco se puede defender, que es la naturaleza. Y esta conjunción que se tiene con la naturaleza realmente es uno de los grandes aportes que nosotros podríamos dar desde ya la sabiduría que tenemos y desde la perspectiva filosófica de estos pueblos, que es una perspectiva de defensa y de resistencia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, podemos aportar un montón de cosas, solamente que ahí sí coincido también con el doctor Velasco, hay que romper nuestra forma de ver el mundo, nuestros anteojos y mirar más allá, y ese más allá es mirar con todos ellos que han hecho algo por pensar diferente. Y fíjense que les comparto esto, no solo nosotros, conmigo han contactado grupos alemanes que están muy interesados en cómo piensan los pueblos originarios porque quieren hacer otro tipo de perspectiva del mundo. Y entonces, ¿a quién están recurriendo para que se muevan de la risa? A los indígenas y a los africanos y un poco a los asiáticos, porque ellos ya se dieron cuenta que en Europa su perspectiva es una perspectiva excluyente. Muchas gracias. Doctor Ambrosio, ¿algún comentario de cierre para... Bueno, pues agradecer, bueno, felicitarlos por la iniciativa de promover este seminario de humanismo mexicano. Ha sido tan solo un asomarse, ¿no? Una invitación a estudiar, a debatir el humanismo mexicano. Ojalá pues haya otras ocasiones para proseguir con proyectos como este. Muchas gracias por pues confiar en mí para organizar con ustedes este seminario. Y pues nada, yo espero que esta discusión sea de alguna utilidad de reflexión para todas las personas que amablemente lo han seguido y también ojalá y pueda tener un eco, pueda ser más que eco, puedan ser escuchados por nuestros representantes, por nuestros legisladores, que si están dispuestos por lo que se dice o por lo que dicen el Ejecutivo, el Legislativo, a inspirarse en el humanismo mexicano, pero sigue siendo, y creo que muchas veces en el discurso, no voy a decir una palabra hueca, pero algo que tiene que especificarse, que explicarse, que comprenderse mucho mejor. Y espero que este seminario haya contribuido a este fin y que de alguna manera pueda tener una función de edificación en todos, en especial en los y las legisladoras. Muchas gracias. Gracias, doctor Ambrosio. Sin lugar a dudas, este seminario ha sido muy enriquecedor para todos los participantes. Consideramos y podemos seguir participando si ustedes nos lo permiten. Este espacio cultural de la Cámara está abierto para sus propuestas. Por ahí vienen fechas interesantes en octubre. Este es el año de la mujer indígena, entonces creo que tenemos posibilidad de organizar algunas actividades con ustedes si están de acuerdo y de una vez anticiparlo un poquito a las personas que están siguiendo esta cuarta sesión y que nos siguieron a lo largo de todo el seminario para que estén atentos a las próximas convocatorias. Perfecto.
Pues también agradecer pues esta excelente disposición de ustedes de estrechar colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual pertenecemos, con la cual pues la tenemos tatuada, pero por eso mismo, porque le tenemos un enorme respeto y reconocimiento, también podemos hacer reflexiones críticas y exigir su necesaria transformación. De ninguna manera como un desprecio, sino todo lo que se aprecia, se quiere y sobre todo se quiere hacer crecer y responder a las necesidades del México hoy en día, pues tenemos que, por eso, reflexionar críticamente y transformarla. Esperemos que la universidad pueda, en pleno ejercicio de su autonomía, pueda transformarse a sí misma para responder a los retos que hoy en día le plantea una nación multicultural como la mexicana. Muchísimas gracias. Y Y ya si me para... permiten, Adelante, doctor. yo quisiera solo hacer una invitación. En el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, que es de la UNAM, en la Facultad de Filosofía, este semestre próximo estamos sesionando cada 15 días, los martes de 12 a 2 de la tarde. Justamente el tema es humanismo mexicano y van a ser de las grandes mentes de nuestro país las que estén discutiendo sobre eso. Simplemente métanse, lo pueden hacer desde YouTube e incluso se pueden inscribir. Busquen tal cual Seminario Permanente de Filosofía Mexicana y ahí les aparece todo. Vamos a empezar a partir de la segunda semana, de la tercera semana de de agosto, que empieza el semestre. Y bueno, por si les interesa este tema, ahí vamos a seguir debatiendo sobre esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Le vamos allá para cierre de este seminario, le vamos a pedir a la maestra Denise Valverde, nuestra subdirectora, que nos apoye con un discurso, unas palabras de cierre. Adelante, maestra, por favor. Listo, ¿me escuchan? Sí. Sí, adelante. Perfecto, doctor Ambrosio Velasco, doctor Francisco Quijano, doctora Xochitl López. Ha sido un espacio valioso de diálogo, escucha y reflexión colectiva. Las ideas, experiencias y preguntas que se compartieron hoy nos dejan con nuevas perspectivas. Esperemos que este conversatorio no sea un punto final, sino la continuación de nuevos espacios con mismas voces y muchísimas más personas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. De esta manera damos por terminado este ciclo y les recordamos que de acuerdo a cómo solicitaron la entrega de sus constancias, se les hará llegar vía correo o les indicaremos la forma, el día en que ya estén disponibles para que puedan pasar a recogerlas aquí a la Cámara. A todos nuestros ponentes se las haremos llegar ahí a la Facultad de Filosofía y Letras para que cuenten también ustedes con muchísimas gracias. Muchas gracias. También les pediría información sobre si pueden consultar estas 4 sesiones, incluyendo los chats. A mí me interesarían sobre todo los chats también, porque se aprende mucho de los comentarios y preguntas. Si es posible salvarlos y disponer al igual que las sesiones, pues agradecería mucho. Les vamos a compartir en un correo final entonces las 4 sesiones, los videos de las 4 sesiones, doctor, y algunos archivos con las preguntas que tenemos ya guardadas. Estupendo. Sí, porque leo aquí los chats, excelentes. Gracias por todas sus preguntas y comentarios, realmente muy enriquecedores y me gustaría pues sacar provecho personal, para ser franco, de todas esas participaciones tan valiosas y numerosas. Muchas gracias. Con todo gusto, doctor. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.